Antes que nada, derechos reservados a sus respectivos creadores. Sin más, empecemos. Capítulo 8. Luchas y sorpresas. Noche viernes, cuando concluyeron las finales de la semana, Momo y los demás tuvieron que sentarse a escuchar aburridos discursos de cada uno de sus respectivos maestros sobre su desempeño general. La chica de cabello azabache estaba más que feliz de recibir comentarios de un profesional como el señor Aizawa, quien tenía bastante que decir sobre ella y el desempeño de Izuku, sin importar si era positivo o negativo. Después de que la semana finalmente llegó a su fin, Momo estaba más que feliz de ir a casa y descansar un poco de todo lo que sucedió estos últimos días. Aunque, estaba un poco decepcionada por lo poco que pudo hablar con Izuku durante los días siguientes. Sus deberes como vicepresidenta de la clase no solo la mantuvieron extremadamente ocupada durante el almuerzo y después de la escuela para terminar un trabajo de último minuto antes de los 2 últimos días del trimestre la próxima semana, sino que Izuku nunca se desvió de su camino para hablar con ella. Después de la final llegó a su fin. Momo comenzó a preguntarse si había dicho algo que lo ofendiera o que había sobrepasado sus límites. La chica de cabello azabache pensaba que poco a poco iban camino de convertirse en amigos después de su primera conversación real en el vestíbulo principal, donde tuvieron la oportunidad de hablar entre ellos. Salvo que su comportamiento en los siguientes días había desconcertado a la vicepresidenta de la clase, como evitar el contacto visual y encontrar una excusa para no hablar nunca con ella, eran solo la punta del iceberg. Entonces, ¿me perdí algo mientras estaba tomando mi examen? Porque nunca imaginé que tú, la gran Momo Yaoyorozu, te enamoraras de Izuku Midoriya. Momo se sonrojó por lo que su mejor amiga estaba tratando de decir sobre ellos. No estoy enamorado de Izuku Midoriya. Era viernes por la noche y Momo estaba sentada en un escritorio con un libro de texto abierto en una página aleatoria sobre la estructura molecular del hierro. En realidad, la chica de cabello azabache había estado hablando con su mejor amiga durante la última hora sobre lo que sucedió durante el examen. Desde estudiantes como Bakugo y Todoroki que no aprobaron su examen, el pervertido logró pasar contra Midnight, y algunas otras cosas que sucedieron durante el examen. Uno de ellos fue el rumor que la rodeaba a ella e Izuku. No intentes negarlo, Kyouka había estado bromeando constantemente sobre Izuku. Momo gimió después de escuchar esas palabras. Hablamos un poco durante el examen. No pasa nada entre nosotros. ¿Por qué es tan difícil de entender para la gente? Oye, no estoy diciendo que haya nada malo en salir con él, respondió Kyouka en un tono divertido, disfrutando de lo mucho que pudo burlarse de su mejor amiga por los rumores. Aparentemente, la gente tenía curiosidad por saber por qué Izuku y Momo estaban hablando entre sí en otra parte del vestíbulo principal. Se salió de control cuando algunas personas, probablemente una cierta niña invisible y una niña de piel rosada con cuernos, pensaron que algo estaba sucediendo entre ellos. Ahora, los dos estaban lidiando con personas de sus respectivos grupos de amigos que les preguntaban si estaban saliendo o si se gustaban. El vicepresidente de la clase tuvo la ventaja de estar demasiado ocupado para preocuparse por eso. Además de eso, Ida casi no hablaba de nada que no estuviera relacionado con la escuela y, para su alivio, no le gustaban los chismes. No se podía decir lo mismo de su mejor amiga, Kyouka Hiro, ya que estaba aprovechando cualquier oportunidad para burlarse de ella por ellos. Momo luchó por encontrar una respuesta antes de suspirar exasperada. ¿Podemos hablar de otra cosa que no sea Izuku? Oh, ustedes son la base del nombre, maldita niña. Eres imposible, ¿lo sabías? Momo estaba dividida entre reír y gemir. Podía imaginar la sonrisa en el rostro de su mejor amiga. Creo que ser tu mejor amiga significa que tengo libre acceso para burlarme de alguien sobre su vida amorosa o, en tu caso, una inexistente. Es bastante grosero decirlo. Se podía escuchar a Kyouka reír al otro lado de la línea. Tal vez puedas cambiar esa inexistente vida amorosa. Recuerdo que nuestra compañera de clase de cabello verde es soltera, y no tiene mal aspecto. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Durante la última hora, Momo había estado tratando de alejar el tema de su compañero para el examen y hablar sobre algo mucho más mundano. Se suponía que debía concentrarse en convertirse en una heroína. De hecho, Momo soñaba con convertirse en el primer héroe en la historia de su familia. Un sueño por el que luchaba por mantener con vida. Mirando hacia el marco de fotos sentado en su escritorio, Momo se encontró con la expresión estoica de su madre y la sonrisa en el rostro de su padre. Empeoró al ver la sonrisa falsa pegada en su propio rostro mientras se paraba entre ellos como una barrera. Ya sabes por qué no estoy muy interesada en el romance. ¿Cómo van las cosas con tu madre?
Ha pasado un tiempo desde que peleasteis, ¿verdad? Kyouka estaba consciente de la desafortunada situación en el hogar que estaba enfrentando su mejor amiga. Aparte de Kyouka, ningún otro individuo estaba al tanto de la mala relación entre madre e hija. Momo tenía la intención de mantener su vida hogareña en privado, y la idea de salir con alguien podría empeorar la situación. Además, la chica de cabello azabache dudaba que algún chico estuviera dispuesto a quedarse si alguna vez tenían el desafortunado placer de conocer a su madre. Si no fuera por su padre, Momo sospechaba que podría haberse forzado a salir de su casa antes de comenzar la escuela secundaria. La única fuente de aliento en su vida había sido su padre. Incluso con su apretada agenda y estar constantemente ausente en viajes de negocios, el hombre siempre llamaba, enviaba mensajes de texto o realizaba videollamadas para mantenerse en contacto. Momo trató de mantener sus emociones bajo control mientras los recuerdos regresaban. Traté de ser razonable con ella. Decir cómo pasé el examen y, ya podía sentirse las lágrimas en sus ojos. Salió bien. Kyouka se vio obligada a escuchar a su mejor amiga que poco a poco comenzaba a desmoronarse. A la mayoría de la gente le gustaría asumir que Momo, la chica rica, nunca tendría problemas en la vida. Para esas personas, Kyouka quería estrangular a esos idiotas y hacerles darse cuenta de que todos tienen problemas en sus vidas. Es por eso que había estado dispuesta a responder a las llamadas de su amiga de cabello negro azabache durante la noche y escuchar su desahogo sobre lo que fuera que estaba sucediendo. Para su consternación, las discusiones entre Momo y su madre habían estado ocurriendo con más frecuencia a medida que avanzaba el año escolar. Kyouka recordó cómo sucedió esto quizás una o dos veces por semana, pero estaba empezando a empeorar ya que eran casi una ocurrencia diaria para Momo. Kyouka pensó en sacar a su amiga de la casa, esperando que algo de espacio pudiera aliviar la tensión en su casa. ¿Por qué no salimos? Diablos, incluso podríamos invitar a tu futuro novio y a sus amigos. Momo había permanecido en silencio por un momento soltando un sollozo. Creo que un tiempo fuera de la casa podría ser bueno para mí. Por fin. ¿No vas a negar que él sea tu novio en el futuro? Kyouka estaba agradecida de que su amiga hubiera aceptado la idea. Además, la oportunidad de ver a su mejor amiga y a su compañera de clase de pelo verde en un entorno que no se llama escuela, le daría munición para más tarde. Se podía ver un pequeño rubor en el rostro de Momo. Cállate, tal vez me podría hacer algo bueno. Con suerte, mi madre no se enojará demasiado porque me voy de la casa. Momo trató de mantener una actitud positiva ya que tenía miedo de la idea de poner demasiada carga en el hombro de su mejor amiga. La vida no es justa, casi al mismo tiempo bien, joven Midoriya. Puedo ver que finalmente estás empezando a comprender mejor One for All. Izuku sintió que sus brazos y piernas no eran más que gelatina después de las últimas horas de entrenamiento con All Might. Desde que los exámenes llegaron a su fin, el noveno heredero había estado convencido de que necesitaba entrenar con más frecuencia. Fue la razón principal por la que molestó al héroe número 1 para que lo ayudara a entrenar durante el próximo verano y a promover su desarrollo con la poderosa peculiaridad. Más allá del deseo de mejorar, Izuku se había quedado pensando en el origen de la peculiaridad y en cómo algún día tendría que enfrentarse al símbolo inmortal del mal como el próximo portador de este poder, todos para uno. El festival deportivo, la pasantía de héroe y los exámenes finales fueron todas dignas distracciones de la amenaza inminente de este individuo. Sin embargo, Izuku no podía negar su aprensión por enfrentarse a un oponente tan poderoso. Si este hombre ha existido realmente desde el principio, Izuku solo podía imaginar las diferentes peculiaridades almacenadas dentro de All for One. Su mentor había luchado contra el hombre, pero no fue suficiente ya que el villano pudo escapar y dejar al famoso héroe en un estado lisiado. La sociedad había creído que All Might era un escudo invencible, capaz de repeler a cualquier villano o criminal lo suficientemente estúpido como para dañar a otros, durante casi 30 años. Izuku sabía que la gente confiaba en su mentor para protegerlos, incluso él era culpable de pensar en All Might de esa manera. Junto con el rápido deterioro de la salud de su mentor y el control sobre la peculiaridad, Izuku estaba bastante decepcionado con su desempeño durante el examen. No había progresado con la peculiaridad tanto como esperaba. Diablos, la única razón por la que pudo permanecer en la lucha contra su maestro de aula fue por la sugerencia de su compañero de cabello negro sobre crear una bala de aire con su inmensa fuerza. Le hizo preguntarse si sería capaz de dominar la peculiaridad y cumplir el papel de símbolo de la paz. ¿Por qué pienso en cosas tan deprimentes?
Izuku se reprendió a sí mismo por seguir un camino tan oscuro. A su cerebro le gusta vagar por lugares como el futuro, a pesar de que All Might le dice que se concentre en el presente. Izuku siempre había escuchado de su madre sobre lo rápido que puede pasar la escuela secundaria. Algo sobre cómo puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo no iba a estar de su lado. Ni ahora ni nunca. Joven Midoriya. Izuku había estado sentado contra una pared de concreto mientras los dos usaban una de las muchas instalaciones de entrenamiento en el campus de la escuela, tomándose un momento para respirar y reflexionar sobre las últimas 2 horas, cuando escuchó la voz familiar de su mentor, ¿Necesitabas algo, All Might? El héroe número 1 vestía nada más que unos pantalones y una camisa de vestir blanca con las mangas arremangadas. En lugar de estar en forma mejorada, el héroe estaba en su forma real mientras se dirigía a su sucesor. Le pregunté cómo se sentía después de los exámenes. Usted y su compañero pudieron darle la vuelta al partido al final, pero yo tenga cuidado en el futuro. Los villanos no les darán a los héroes una segunda oportunidad de vencerlos o a todos ellos para resolver cualquier problema que haya entre ellos. Entiendo, respondió Izuku en un tono solemne. Toshinori había notado que su sucesor actuaba mucho más tranquilo de lo habitual. La mayor parte del tiempo, el chico de pelo verde aprovechó cualquier oportunidad para hacerle preguntas sobre cualquier tema relacionado con el héroe. Curioso por saber qué había detrás del silencio del chico, Toshinori se había sentado a su lado. ¿Qué pasa, muchacho? Izuku no dijo nada, prefiriendo guardar silencio. Esto hizo que el héroe número 1 suspirara exasperado. Joven Midoriya, si hay algo que te preocupa, está bien que me hables. Desde que conoció a su sucesor, Toshinori había aprendido algunas cosas sobre el joven que estaba sentado a su lado. Desde cuánto amaba Izuku a los héroes, queriendo aprender todo lo posible sobre otras peculiaridades y su infame habilidad para murmurar. Todas esas pequeñas garrapatas lo habían definido, y fue discordante ver al niño actuar de una manera tan reservada en los casi 2 años que han llegado a conocerse. Honestamente, estaba asustando al héroe número 1. El silencio finalmente se había roto con una pregunta de Izuku. All Might, ¿crees que alguna vez estaré listo? ¿Erre listo? ¿Para qué? Toshinori estaba desconcertado por lo que su sucesor estaba tratando de preguntarle. ¿Seguía preocupado por el futuro? ¿Todos para uno? ¿Convertirse en el símbolo de la paz? Hizo que el héroe número 1 suspirara. Niño, no necesitas preocuparte por el futuro. Estás actuando como si el mundo entero se derrumbara cuando yo, finalmente me retire. Todavía hay héroes como Endeavor, Aux, y muchos otros dispuestos a dar un paso. Nunca quiso que Izuku se preocupara por dominar su peculiaridad lo más rápido posible o romperse los huesos para progresar con One for All. Continuó hablando, además, todavía eres solo un estudiante de secundaria. Creo que deberías estar más preocupado por esos rumores sobre ti y la señorita Yaoyorozuke All for One, dijo la última parte con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo sabes sobre esos rumores? La cabeza de Izuku estaba en sus manos, dejando escapar un gemido. Joven Midoriya, puede que a los profesores no les interesen mucho los chismes de los estudiantes, pero estamos atentos a ellos. Toshinori se sorprendió bastante al escuchar que la gente pensaba que esos dos estaban saliendo o que algo estaba pasando entre ellos. Se enteró de que los vieron hablando entre ellos después de su examen. Izuku sintió que podía morir de vergüenza, especialmente después de escuchar que su mentor los había escuchado. Solo hablamos, por un buen rato, pero eso no significa que algo esté pasando entre nosotros. ¿Vos sí? ¿Qué? En su vida, Toshinori nunca se había preocupado por el romance o por formar una familia. Estaba contento con ser el héroe número 1, actuar como símbolo de la paz para millones de personas en todo el país y convertirse en el mentor del próximo portador de One for All. Además, el hombre no podría haber imaginado a muchas mujeres contentas con la idea de estar con alguien que parece estar en el hospital de forma permanente o encontrar su forma real atractiva a sus ojos. Miró a su sucesor, quiero decir, ¿se opondría a la idea de salir con la señorita Yaoyorozu? No lo sé. Esa fue la primera vez que, hablamos así que, tal vez, o tal vez no. La incertidumbre en su voz fue suficiente para responder a la pregunta del prohéroe. Estar en tal posición, especialmente para alguien como Izuku, no podría haber sido fácil. Toshinori conocía los problemas del chico cuando se trataba de interactuar con los demás. Esto debe haber significado que hablar con las chicas siempre sería un desafío para él.
En el fondo de su cabeza, la posibilidad de que lo acosaran en su juventud debe haber sido bastante cruel para que alguien se comporte de una manera tan asustadiza. Ahora, Izuku se vio obligado a lidiar con los rumores sobre él y extrañar a Yaoyorozu. Mira, no soy la persona más experimentada cuando se trata de amor, romance o algo por el estilo. Lo sabes, joven Midoriya. Lo único que puedo decirte es esto. Lo que sea que estés sintiendo, solo hazlo. Cada héroe conoce el peligro que conlleva este trabajo. A veces, volvemos a casa con nuestras familias, otras veces, regresamos en un ataúd. Si sientes algo por ella. Esta quizás sea una oportunidad de experimentar algo bastante raro en nuestra profesión. O podría enseñarte una lección valiosa. Izuku no sabía qué decirle a su mentor. Dios, ¿por qué todo lo que tiene que ser tan complicado? All for One, Momo, el próximo campo de entrenamiento. Me pregunto si este viaje loco alguna vez terminará, se preguntó qué dirían sus compañeros de clase si alguna vez escucharan algunas de las cosas en su cabeza. Sin decir nada, Izuku se levantó del muro de hormigón y se tomó un momento para estirarse. Si su mente iba a seguir molestándolo con pensamientos tan problemáticos, el noveno heredero decidió concentrarse en su entrenamiento y preocuparse por estas cosas más tarde. Miró a Olmig, ¿podemos preocuparnos por mi inexistente vida social y amorosa en otro momento? Bien, pero no creas que hemos terminado con esta discusión. Ahora, apresurémonos y terminemos con tu entrenamiento del día. Toshinori decidió retroceder y darle algo de espacio al chico, ya que probablemente tenía muchas cosas flotando en su cabeza. Unos días después, Izuku pensó que estaba acostumbrado a sentir dolor ya que su peculiaridad lo obligaba a romperse huesos de forma regular antes de crear Full Cour. Ser golpeado en la cabeza por Recovery Girl fue otra forma de dolor con el que se vio obligado a lidiar después de romperse las extremidades. Sin embargo, ninguno de ellos se comparó con el combate contra el héroe número 1 de su país. Había llegado a lamentar su decisión ya que Olmig le había hecho darse cuenta de por qué los criminales nunca duraban más que unos pocos golpes en una batalla. Afortunadamente, el dolor no fue en vano, ya que el héroe logró comprender mejor One for All. Es como si su cuerpo estuviera naturalmente aterrorizado ante la idea de luchar contra el héroe número 1 y, para su sorpresa, lo obligó a acceder a algo más alto de lo normal. Su control sobre la peculiaridad había aumentado lentamente del 5% al 8%. Tal vez fue por pura suerte o su cuerpo finalmente fue capaz de manejar un porcentaje mucho mayor de One for All. Cualquiera sea la razón detrás de su nuevo control, Izuku estaba más que feliz de poder usar más de esta peculiaridad en su viaje para convertirse en un héroe. Mientras el noveno heredero pensaba en su situación, estaba viajando en tren a la escuela ya que iba a ser una semana corta. Si bien hubiera estado feliz de continuar su educación, había una razón muy importante por la que estaba nervioso por el día de hoy. Tenía algo que ver con cierta hermosa chica de cabello negro azabache. En los días posteriores a su examen, Izuku había asumido que la conversación entre él y Momo iba a ser un evento único. Su mente estaba argumentando que ninguna chica lo encontraría lo suficientemente interesante como para ser su amiga, pero personas como Uraraka demostraron que estaba equivocado. Aún así, permitió que su historia previa lo influyera en los días siguientes. Ella debe odiarme. Izuku básicamente había evitado interactuar con Momo. Desde evitar el contacto visual, nunca salirse de su camino para hablar con ella y actuar como si nada. No pudo evitarlo, especialmente después de lidiar con chicas que lo trataban como una broma en la escuela secundaria. Izuku se reclinó contra el asiento, inclinando la cabeza hacia atrás mientras escuchaba la canción que estaba sonando a través de sus auriculares. Una parte de él solo podía imaginar lo molesta que debía estar con él. Entrar al salón de clases iba a ser muy incómodo para él. Cuando sintió que el tren se detenía, Izuku ya sabía que esta iba a ser su parada. En la distancia, pudo ver el familiar enorme edificio de vidrio conocido en todo Japón por enseñar a la próxima generación de héroes. La alegría de ver la escuela fue reemplazada por una sensación de pavor. Era una sensación extraña, por decirlo menos, sobre la escuela de sus sueños. El tren finalmente se detuvo y permitió a sus pasajeros desembarcar en el andén. Izuku se había levantado de su asiento. Es hora de enfrentar la música por fastidiar mucho a Momo. Cuando bajó del tren, había una escena familiar de gente que se ocupaba de sus asuntos. El adolescente de cabello verde caminó por la estación, haciendo todo lo posible por caminar lo más lento posible sin llegar tarde a clase.
No quería incurrir en la ira de Ida, sabiendo que a su amigo siempre le preocupaba que todos llegaran a tiempo a la escuela. El resto de su caminata a la escuela fue relativamente pacífica, a pesar de los pensamientos que corrían locamente en su cabeza acerca de ver a Momo. Izuku se había perdido en sus pensamientos hasta que notó que alguien estaba delante de él. «Shoto», murmuró en voz baja, sorprendido de ver a su amigo tan temprano en la mañana. Nunca ha aparecido antes. Izuku sabía que su amigo disfrutaba durmiendo más de lo que alguien podría creer. El usuario de doble peculiaridad entrenó más de lo que algunas personas podrían imaginar, ya que era el hijo de Endeavor. El entrenamiento que experimentó fue más brutal de lo que la mayoría de las personas de su clase experimentaron de forma regular, y eso significaba que amaba dormir más de lo que algunas personas podían imaginar. Antes de que pudiera llamar a su amigo, alguien se le adelantó. Shoto. Buenos días. La última persona que esperaba que saludara al hijo de Endeavor era Uraraka. Dejó de caminar por un momento y miró cómo la morena se acercaba a Shoto, dejándolo más allá de la confusión. Tal vez había algo de verdad en que esos dos querían un tiempo a solas. Izuku observó mientras parecían hablar entre ellos, algo que nunca imaginó.